En el altar entendí que mi boda era una farsa. Mi esposo sonrió cuando me quebré. Hola, antes de sumergirnos en lo que viví, si este tipo de relatos te tocan el corazón, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Es una forma de apoyarnos para que estas voces no se pierdan en el silencio. Gracias por estar ahí. Hay una frase que dice que el día de tu boda es el más feliz de tu vida. Yo me pasé meses repitiéndomela como un mantra, casi como si necesitara convencerme de que el peso que sentía en el estómago era solo nerviosismo, y no una advertencia. Ahora, viéndolo a la distancia, entiendo que el cuerpo siempre sabe la verdad mucho antes que la mente. Aquella mañana, el silencio en la casa de mis padres era espeso. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé mirando el techo, contando las grietas de la moldura, mientras el vestido blanco colgaba frente a mí, suspendido en el aire como un fantasma de seda. Julián y yo llevábamos 4 años juntos. 4 años de lo que yo consideraba una construcción sólida, aunque, si soy sincera, siempre fue él quien puso los planos y yo quien cargó los ladrillos. Julián es un hombre de silencios y de una elegancia gélida. Es arquitecto, y siempre tuvo esa manía de querer diseñarlo todo, desde los muebles de nuestra sala hasta la forma en que yo debía recogerme el pelo para las cenas de su empresa. Te ves más profesional así, Elena, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y yo, que siempre he tenido una autoestima un poco deshilachada, agradecía que alguien se tomara el tiempo de pulirme. A las 10 de la mañana llegó la maquilladora. Recuerdo el roce de las brochas en mi cara, el olor a laca y a flores frescas que empezaban a inundar la casa. Mi madre entró en la habitación con una taza de té que me temblaba en las manos. Ella me miraba con una mezcla de orgullo y algo que en aquel momento no supe identificar, pero que hoy sé que era miedo. «Estás preciosa, hija», me dijo, mientras me acomodaba un mechón de pelo. «¿Tú crees que Julián estará contento?», le pregunté. Fue una pregunta extraña para una novia, pero era mi mayor preocupación. Mi felicidad siempre había estado subordinada a su aprobación. «Es tu día, Elena, quien tiene que estar contenta eres tú», respondió ella, evitando mi mirada. Durante el proceso de maquillaje, recibí un mensaje de Julián. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba un te amo o un no puedo esperar a verte. Pero el mensaje decía, recuerda lo que hablamos del brindis. No te extiendas demasiado y no menciones lo del viaje a Italia. No quiero que parezca que estamos presumiendo ante mis socios. Leí el papel que te dejé en el bolso. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Sentí una pequeña punzada de humillación. Una de esas que te tragas en silencio para no arruinar el momento. Julián no quería que yo hablara, quería que yo fuera el complemento perfecto de su imagen. Había escrito mi discurso por mí, como si mis propias palabras no fueran lo suficientemente dignas o refinadas para su círculo social. A mediodía, llegaron mis primas y mis amigas. El ruido de las risas y el descorchar del champán llenaron el espacio, pero yo me sentía como si estuviera detrás de un cristal grueso. Las veía reír, probarse los tocados, retocarse el labial, y me preguntaba si alguna de ellas sentía ese frío que me recorría la columna. Cuando llegó el momento de ponerme el vestido, la humillación sutil volvió a aparecer. Julián había insistido en que el vestido fuera de un corte específico, muy sobrio, casi rígido. Yo quería algo con encaje, algo más fluido, pero él me convenció de que eso no iba con mi estructura ósea. Al verme al espejo, no vi a Elena, vi un proyecto terminado de Julián. Estaba impecable, sí, pero me sentía disfrazada de una mujer que no conocía. Mi padre entró a buscarme para ir a la iglesia. Sus manos estaban sudadas y evitaba mirarme directamente. Él nunca fue un hombre de muchas palabras, pero esa tarde su silencio era distinto. Era un silencio cargado de algo que quería decir y no se atrevía. «Vamos, Elena, no queremos que Julián se impaciente», dijo,
y esa frase me dolió más de lo que esperaba. La puntualidad de Julián era ley, y mi padre lo sabía, incluso en mi boda. El miedo a que él se molestara era el motor que nos movía a todos. El trayecto en el coche fue eterno. Miraba por la ventanilla las calles por las que había caminado toda mi vida, sintiendo que me despedía no solo de mi soltería, sino de algo mucho más profundo. Llegamos a la iglesia, había mucha gente, coches de lujo aparcados en la puerta, los invitados de Julián, sus socios, su familia perfecta que siempre me miraba por encima del hombro como si yo fuera un trofeo de segunda mano que Julián había decidido restaurar. Bajé del coche, el sol de la tarde quemaba un poco. Mi padre me ofreció el brazo, respiré hondo, tratando de calmar las náuseas. Las puertas de la iglesia se abrieron y la música empezó a sonar. Caminé por el pasillo central, todo era blanco, perfecto, excesivo. Al final del pasillo estaba él. Julián vestía un traje gris oscuro, hecho a medida. Estaba de espaldas, hablando con su padrino. No se giró hasta que estuve a medio camino. Cuando finalmente lo hizo, no sexta emoción. Vi una inspección. Su mirada recorrió mi vestido, mi peinado, mi ramo. Asintió levemente, como quien comprueba que una entrega ha llegado en buen estado. No hubo una lágrima, no hubo un gesto de asombro, solo esa sonrisa de suficiencia. Llegué a su lado y mi padre le entregó mi mano. Julián me la tomó, pero sus dedos estaban fríos. «Llegas 3 minutos tarde», me susurró al oído, mientras se giraba hacia el altar. En ese momento, una grieta se abrió en mi interior. Pero todavía no era consciente de que esa grieta terminaría por romperlo todo apenas unos minutos después, frente a todos los que nos miraban. La ceremonia comenzó con una solemnidad que me resultaba asfixiante. El eco de las palabras del sacerdote rebotaba en las paredes de piedra de la iglesia, pero yo no lograba procesar el significado de lo que decía. Para mí, todo se reducía al contacto de la mano de Julián sobre la mía. No era un agarre de apoyo, era una sujeción. Como si estuviera asegurándose de que yo no me moviera ni un centímetro del lugar exacto que él había diseñado para mí en ese escenario. A mi derecha, vi a mi suegra, doña Beatriz. Llevaba un vestido de seda color perla y una expresión de triunfo que nunca se molestó en ocultar. Ella siempre me había tratado como un proyecto de caridad. Elena es una chica sencilla. Julián la ayudará a pulirse, le había oído decir una vez en una cena de Navidad, pensando que yo estaba en la cocina. En ese momento, frente al altar, entendí que para ellos yo no era una mujer uniéndose a su familia, sino un lienzo en blanco que finalmente habían terminado de pintar a su gusto. El sacerdote empezó a hablar sobre el compromiso y la entrega. Julián se mantenía rígido, con la vista al frente. Su perfil era perfecto, casi esculpido. De vez en cuando, me lanzaba una mirada de reojo, pero no para buscar complicidad, sino para corregirme. En un momento, sentí que el ramo me pesaba demasiado y bajé un poco los brazos. De inmediato, sentí el roce de su codo contra el mío, un empujón casi imperceptible pero firme, un recordatorio: mantén la postura, los fotógrafos están disparando. Esa pequeña corrección física me dolió más que cualquier insulto. Me di cuenta de que, incluso en el momento más sagrado de nuestra supuesta unión, Julián no estaba conmigo, estaba con la imagen de nosotros. Llegó el momento de las lecturas. Una de las hermanas de Julián subió al ambón y leyó un pasaje sobre el amor que todo lo soporta. Yo sentía un nudo en la garganta que me impedía tragar. Miré hacia los bancos de mi familia. Mi padre tenía la mirada perdida en sus propias manos, y mi madre se secaba una lágrima. Pero no era una lágrima de alegría, era la misma expresión que ponía cuando terminaba de pagar una deuda difícil, alivio mezclado con cansancio. Me dolió entender que mi boda también era una transacción para ellos. Julián les había dado una seguridad económica que mi padre nunca pudo alcanzar, y yo era el sello de ese contrato. Elena, susurró Julián,
sacándome de mis pensamientos. Su voz era cortante. Es tu turno. Me tocaba decir los votos, no los que yo había escrito en mi diario durante noches de insomnio, sino los que él había revisado y corregido 3 días antes. Saqué el pequeño papel que me había obligado a guardar en el bolso de mi madre. Mis manos empezaron a temblar de una manera que no pude controlar. El papel crujía, y el sonido me parecía ensordecedor en medio del silencio de la iglesia. Empecé a leer. Mi voz salió pequeña, quebrada, desconocida para mí misma. Yo, Elena, te recibo a ti, Julián, como mi esposo, y prometo serte fiel. Me detuve. Las palabras se me atascaron en el pecho. Miré el papel y sexta las correcciones de Julián con su letra técnica y angulosa. Había tachado la palabra compañera y la había sustituido por apoyo. Había eliminado cualquier mención a nuestros sueños compartidos y lo había centrado todo en el respeto a su carrera y a nuestro hogar. En ese silencio prolongado, el pánico empezó a subirme por el cuello. Levanté la vista hacia él, buscando un rastro de humanidad, una señal de que podía soltar el papel y decir lo que realmente sentía. Esperaba ver preocupación o amor, pero lo que vi me heló la sangre. Julián no estaba preocupado. Al ver mi vacilación, al ver cómo se me escapaba la primera lágrima por la mejilla, él giró levemente la cabeza hacia los invitados de las primeras filas, los socios de su bufete, y sonrió. No fue una sonrisa de apoyo, fue una sonrisa de suficiencia, de orgullo, una sonrisa que decía, mírenla, es tan frágil, está tan superada por la grandeza de este momento que yo he creado para ella. Fue en ese preciso instante cuando lo entendí. Mi dolor no le molestaba, le servía. Mi vulnerabilidad lo hacía parecer a él más fuerte, más protector, más dueño de la situación. Yo no era su esposa, era su decoración más valiosa, y mi quiebre emocional era simplemente el toque de realismo que hacía que su puesta en escena fuera perfecta. Continúa, me ordenó en un susurro, mientras su mano apretaba mi muñeca con una fuerza que me dejó una marca blanca en la piel. Todos nos están mirando. No me dejes mal ahora. Sentí una náusea profunda. El altar, las flores blancas, el incienso, todo me pareció de repente una farsa grotesca. La humillación ya no era silenciosa, gritaba dentro de mi cabeza. Estaba firmando mi sentencia de cárcel frente a 300 personas, y el hombre que se suponía debía amarme estaba disfrutando de mi humillación porque alimentaba su ego. Respiré hondo, tratando de recuperar el aire que Julián me estaba robando con su cercanía. Sabía que si terminaba de leer ese papel, si decía ese sí, la Elena que yo conocía desaparecería para siempre bajo las capas de barniz que él quería aplicarme. Mis dedos se cerraron sobre el papel, arrugándolo. Julián notó el gesto y su sonrisa se tensó, pero no desapareció. Seguía ahí, triunfante, esperando que yo me sometiera una vez más. Terminé de leer los votos. No sé cómo lo hice, porque sentía que las palabras eran ceniza en mi boca. Cuando pronuncié el sí, acepto, no sentí una unión, sino el clic de un candado cerrándose. Julián me besó de forma breve, casi casta, asegurándose de que el ángulo fuera el correcto para que la luz de las vidrieras cayera sobre nosotros. Mientras salíamos de la iglesia bajo una lluvia de pétalos blancos, él me apretó el brazo y me susurró, «¿Ves cómo no era para tanto? Te salió casi natural». Ese casi natural se me quedó clavado en el pecho. El trayecto hacia el salón de recepciones fue un despliegue de opulencia. Julián había alquilado un coche clásico. Dentro, el olor a cuero y a perfume caro me provocaba dolor de cabeza. Él no me tomó la mano durante el camino. Se dedicó a revisar su teléfono, contestando mensajes de felicitación de personas importantes. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, sintiéndome como una fugitiva que acababa de ser capturada y que ahora era exhibida en una jaula de oro. «La cena será un éxito», dijo él,
sin apartar la vista de la pantalla. Los del catering confirmaron que el bogavante está en su punto. Asegúrate de sonreírle especialmente a Mauricio, el director del banco. Su esposa es un poco difícil, pero si tú le agradas, tendremos el préstamo para el nuevo estudio asegurado. Me di cuenta de que mi valor esa noche no era el de una esposa, sino el de una moneda de cambio. Yo era la cara amable que Julián necesitaba para suavizar su imagen de tiburón de los negocios. La recepción fue un desfile de rostros desconocidos y conversaciones vacías. Pasamos horas de pie, recibiendo a los invitados. Julián me presentaba con una mano en mi cintura, una mano que se sentía posesiva, no afectuosa. Mi esposa, Elena, decía, y sentía como su pulgar presionaba ligeramente mi costado cada vez que yo tardaba demasiado en responder o cuando mi sonrisa flaqueaba. Era su código silencioso para recordarme que debía seguir actuando. A mitad de la cena, me retiré un momento al baño, necesitando desesperadamente un minuto de silencio. Al entrar en el área de los espejos, me encontré con mi suegra y dos de sus amigas. No me vieron de inmediato porque estaban retocándose el carmín tras los biombos. Es una chica dócil. Hay que reconocerlo, decía una de ellas. Julián ha hecho un buen trabajo. Cualquiera diría que viene de una familia tan normalita. Bueno, respondió mi suegra con ese tono de voz que suena a seda pero corta como un cristal. Julián siempre tuvo buen ojo para los materiales brutos. Sabe que puede moldear y que no. Elena no tiene carácter propio, y eso es justo lo que él necesita para que su carrera no tenga distracciones. En un par de años, cuando vengan los niños, estará tan ocupada que ni siquiera recordará quién era antes de conocerlo. Me quedé paralizada, con la espalda pegada a la pared fría. No era una sospecha, era una realidad confirmada. Yo no era una compañera de vida, era una distracción eliminada, un material bruto que había sido moldeado para no molestar. Salí del baño sin que me vieran y regresé a la mesa principal. Julián me miró con severidad. Tardaste demasiado, el brindis va a empezar, me dijo, señalando la copa de champán que ya me esperaba. Me senté y miré a mi alrededor. El salón estaba lleno de flores que yo no había elegido, música que no me gustaba y gente que me despreciaba en voz baja mientras bebían nuestro vino caro. Miré a mis padres en la mesa contigua. Mi padre estaba bebiendo más de la cuenta, con la mirada clavada en el mantel, y mi madre me dedicó una sonrisa forzada, una sonrisa que pedía perdón sin palabras. En ese momento, sentí una soledad tan absoluta que me resultó difícil respirar. Julián se levantó para su brindis. Habló con una elocuencia envidiable, mencionó el futuro, la construcción de un legado, la importancia de la estabilidad. Me elogió, claro, pero sus elogios sonaban a la descripción de un edificio bien terminado. Hablaba de mi templanza, de mi discreción, de mi lealtad. Ni una palabra sobre mis sueños, sobre mi sentido del humor, sobre lo que nos hacía reír cuando estábamos solos. Luego, me pasó el micrófono. Era mi turno de leer el discurso que él había escrito. Me puse de pie. El silencio en el salón era total. Cientos de ojos estaban puestos en mí. Sentí el papel doblado en mi mano. Ese papel que contenía las palabras de Julián saliendo de mi boca. Miré a Julián. Él me sonreía con esa misma suficiencia de la iglesia, con la seguridad de quien sabe que tiene el control total sobre la voluntad de otra persona. Fue entonces cuando sentí algo diferente. No era miedo, ni tristeza, era una claridad fría y cortante. Miré el papel, miré a la audiencia y luego volví a mirar a Julián. Vi el brillo de triunfo en sus ojos y entendí que su mayor debilidad era, precisamente, su arrogancia. Él estaba tan convencido de que yo era ese material bruto sin carácter, que nunca esperaría que yo pudiera ser capaz de observar, de planear y de esperar mi momento. En lugar de leer el discurso, dejé el papel sobre la mesa. Julián siempre dice que soy una mujer de pocas palabras, comencé a decir,
y noté cómo su sonrisa se tensaba 1 milímetro. Y hoy, viendo todo lo que ha construido para nosotros, entiendo finalmente cuál es mi lugar en su vida. Hice una pausa larga, demasiado larga para lo que dictaba el protocolo. Julián me miró fijo, sus ojos lanzando advertencias que yo ya no tenía miedo de recibir. Gracias por enseñarme, continué, bajando la voz hasta casi un susurro que obligó a todos a inclinarse hacia adelante, que es lo que realmente importa en este matrimonio. Brindo por la verdad que hoy ha quedado clara para todos. Bebí un sorbo de champán y me senté. Julián se acercó a mi oído mientras los invitados aplaudían con una confusión contenida. ¿Qué demonios ha sido eso?, me siseó. Te dije que leyeras el papel. Mañana hablaremos de esto, Elena. No vas a volver a dejarme en ridículo delante de mis socios. Mañana, repetí yo, casi para mí misma. Él no lo sabía, pero mientras él planeaba su reprimenda para el día siguiente, yo ya estaba empezando a contar las horas que me faltaban para salir de aquella jaula. La reviravolta no sería un estallido, ni un grito en medio de la fiesta. Sería algo mucho más silencioso, más lento y más letal para su orgullo. La noche de bodas no fue el inicio de una vida compartida, sino el primer capítulo de una estrategia de supervivencia. En la suite del hotel, rodeada de pétalos de rosa y botellas de champán que no abrimos, Julián se quitó la chaqueta y la colgó con una precisión exasperante. No me miró. Su silencio no era el de alguien cansado, sino el de alguien que está castigando a un subordinado. No vuelvas a intentar ser ingeniosa en público, Elena, dijo finalmente, dándome la espalda. No tienes el alcance necesario para la ironía. Solo lograste que la gente se sintiera incómoda y que mi madre tuviera que dar explicaciones. Mañana, cuando salgamos hacia el aeropuerto, te pondrás el conjunto azul y sonreirás. No quiero ni una sola de tus crisis de sensibilidad. Me senté en el borde de la cama, todavía con el vestido puesto. El corsé me apretaba tanto que sentía que las costillas se me clavaban en la piel, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con la frialdad de su voz. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en 4 años, no sentí miedo de perderlo. Sentí una lástima profunda por la mujer que yo era apenas unas horas antes, esa que buscaba desesperadamente una chispa de amor en los ojos de un hombre que solo buscaba un espejo. Está bien, Julián, respondí. Mi voz era plana, sin matices. Él se giró, extrañado por mi falta de resistencia. Esperaba lágrimas, una disculpa, una súplica. Al no encontrarlas, su rostro se contrajo en una mueca de duda que solo duró un segundo antes de volver a su máscara de suficiencia. La luna de miel en la costa italiana fue un ejercicio de actuación. Julián me indicaba dónde pararme para las fotos que luego enviaba a sus grupos de trabajo. Mira hacia el horizonte, que se vea el perfil. No, así no. Endereza la espalda. Yo obedecía. Pero mientras él creía que me estaba domando, yo estaba haciendo algo que nunca me había permitido observar. Empecé a notar sus inseguridades, la forma en que su mano temblaba ligeramente cuando alguien más importante que él entraba en un restaurante, la necesidad casi patológica de ser el centro de atención. Entendí que su control sobre mí no nacía de su fuerza, sino de su pánico a ser nadie si no tenía a alguien a quien aplastar. Al regresar, nos instalamos en la casa que él había diseñado. Era un lugar hermoso, pero carecía de alma. No había fotos de mi familia, solo cuadros abstractos que él había elegido porque daban estatus. Mi rutina se convirtió en un simulacro. Preparaba las cenas para sus socios, vestía la ropa que él dejaba sobre la cama cada mañana y asistía a los eventos de caridad de su madre. Sin embargo, en el silencio de las tardes, cuando él estaba en el estudio, empecé a recuperar mis pedazos. Abrí una cuenta bancaria secreta. No fue un acto de rebeldía heroica, fue un goteo lento. Cada vez que él me daba dinero para gastos de la casa que consideraba excesivos para demostrar su generosidad,
yo guardaba una parte. Empecé a contactar a antiguos amigos de la universidad, personas que él me había obligado a dejar atrás diciendo que eran malas influencias. Lo hacía desde una computadora vieja en la biblioteca pública, nunca desde casa. La humillación silenciosa no cesó. En una cena, frente a sus colegas, se burló de mi falta de conocimiento sobre arquitectura. Elena cree que el gótico y el barroco son lo mismo. ¿Verdad, querida? Pero es tan dulce que se lo perdonamos. Todos rieron. Antes, yo me habría sonrojado y habría bajado la cabeza. Esa noche, simplemente lo miré y le sonreí de vuelta. Una sonrisa tranquila, casi compasiva. Esa sonrisa lo descolocó. Vi el destello de rabia en sus ojos porque ya no podía herirme. Él necesitaba mi dolor para sentirse poderoso, y yo le estaba quitando esa fuente de energía. Han pasado 6 meses desde aquella boda en la que entendí que todo era una farsa. Todavía estoy en esta casa, todavía llevo el anillo que pesa como si fuera de plomo. La gente que ve nuestras fotos en redes sociales piensa que somos la pareja perfecta, el ideal de éxito y belleza. No saben que cada día que pasa es un paso más hacia la puerta de salida. No me voy a ir dando un portazo. No voy a hacer una escena. Julián no merece el espectáculo que tanto ama. Me iré de la misma forma en que él intentó anularme, en silencio, sin dejar rastro, cuando él esté demasiado ocupado admirando su propio reflejo en el espejo como para notar que el material bruto que creía poseer ha recuperado su forma. A veces, por las noches, cierro los ojos y vuelvo a verme en el altar. Recuerdo su sonrisa cuando me quebré, esa sonrisa que pensó que era de victoria. Ahora, cuando lo veo dormir a mi lado, entiendo que ese fue el día en que realmente lo perdí, pero también fue el día en que me encontré. Él cree que ganó una esposa dócil para siempre. Lo que no sabe es que esa Elena murió en la iglesia, y la mujer que ocupa su lugar solo está esperando que termine de amanecer para empezar a vivir de verdad. La libertad no siempre es un grito, a veces, es simplemente el momento en que dejas de creer en la mentira que otro escribió para ti. Mi maleta no está debajo de la cama, está en mi mente, llena de los sueños que él no pudo borrar, y sé que, muy pronto, el diseño perfecto de Julián tendrá un hueco que nada ni nadie podrá volver a llenar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.